Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Will of Gijón y en esta ocasión tenemos a Jesús Martínez Salvador, concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Gijón. ¿Qué tal, Jesús? Hola Bienvenido. César, muy bien, ¿Qué muy buenas tal? tardes. Muy buenas, Bien. pues nada. Hoy vamos a hablar de vivienda, como no puede ser de otra manera, y bueno, pues tenemos un interlocutor muy válido para hablar de lo que es Gijón y de lo que puede ser Gijón dentro de unos años. Jesús, tenemos una situación complicada ahora mismo con la vivienda. Bueno, pues lo hablamos constantemente, ¿no? Hay un drama social, hay una bomba de relojería que está estallando y que está afectando a mucha gente y especialmente a la gente ahora mismo que está de alquiler y que, bueno, pues que ahora mismo pues está en un atolladero en el que muchos contratos de alquiler que están a punto de vencer, pues posiblemente se rescindan y, bueno, pues estas personas cuando se pongan a buscar un nuevo contrato, pues tengan bueno, pues un coste mucho más alto del que venían pagando. Y por otra parte tenemos a la gente que quiere venirse a la ciudad, bueno, pues que de alguna manera igual tiene mayor poder adquisitivo de los que realmente igual estamos viendo aquí, ¿no? Que están pagando por las viviendas, bueno, pues un importe muy alto. Y lo que está haciéndose es que, bueno, pues que la gente que vive aquí posiblemente tenga que marcharse. Es un problema importante. Desde el ayuntamiento ahora mismo, ¿qué sensación tenéis en ese aspecto? Bien, bueno, lo primero, César, antes de nada, agradecerte que me hayas invitado a esta entrevista, a este videocast Sí, de Will of Gijón. El otro día también tuve la oportunidad de estar en la entrega de premios, la primera entrega de premios, que te doy la enhorabuena. También por la jornada que hicisteis por la mañana, que bueno, yo creo que dio mucho de sí y seguramente hoy toquemos cosas que salieron en esa jornada. Y bueno, muy contento de estar aquí. Habían pasado antes algunos compañeros míos, también gente de Gijón muy interesante que he podido ver y bueno, pues ya entrando en materia y en el tema que hoy nos ocupa, pues por supuesto, desde el ayuntamiento hacemos un análisis que no es que lo estemos haciendo ahora, es que desde que llegamos al gobierno municipal, que bueno, fue en verano del año 2023, pues empezamos a notar que uno de los principales problemas que tenían los gijoneses y las gijonesas es el acceso a la vivienda a un precio que se puedan permitir, ¿no? Tanto si es para alquilar como como si es para comprar, ¿no? Y ahí, bueno, pues lógicamente hacemos un análisis, hablamos bueno, pues, con el sector, hablamos con muchas personas que tienen evidentemente experiencia en materia de vivienda y en todo lo que tiene que ver con la vivienda. Bueno, yo no soy el concejal de vivienda, soy el concejal de urbanismo, pero por la parte de gestión del suelo y por urbanísticamente lo que se puede, lo que no se puede hacer en cada solar, pues tenemos mucho que decir, ¿no? Y por eso, bueno, pues ante un problema tan acuciante, pues decidí meterme de lleno, ¿no? Un poco en esto, ¿no? Ahí, desde el ayuntamiento, trabajamos, en este caso, mano a mano, en este caso con mi compañero del equipo de gobierno, Guzmán Pendas, que es quien lleva las competencias de vivienda y quien gestiona la empresa municipal de la vivienda, y yo por esa parte, como decía, más urbanística, ¿no? Y al final, un poco la conclusión que sacamos es que hay un grave problema de oferta, ¿no? Es decir, en Gijón se está construyendo menos vivienda nueva de la demanda que hay. Luego, la vivienda que se está construyendo desde el año pasado, el 100% es vivienda libre, no es vivienda protegida, es decir, obviamente el constructor que la hace, la promoción, vende al precio que quiere y eso está expulsando a la población local de poder acceder a ese tipo de viviendas. ¿Por qué? Pues porque obviamente los que somos de Gijón lo sabemos, tenemos una ciudad maravillosa, por una calidad de vida genial, donde todos estamos muy a gusto y eso pues obviamente también es un reclamo para gente que busca una segunda residencia, gente que se jubila y quiere pasar su retiro en una ciudad como la nuestra y eso hace que pues se estén vendiendo pisos a precios que hace muy pocos años no pensábamos nunca que se pudieran vender. Y luego, por otra parte, y esta ya es una parte quizá más política, nosotros desde el gobierno local defendemos que se tenga que construir vivienda protegida, esa vivienda que, bueno, pues para el que no lo visualice es, por ejemplo, el modelo de Nuevo Roces, donde son pisos geniales, espectaculares, pero que tienen un precio máximo, ¿no? Y eso hace que, bueno, pues te puedas comprar una vivienda pues, por 150.000, 140.000, 160.000 euros, algo que pues una pareja o una persona sola con un trabajo normal pues se pueda permitir, ¿no? Y pues eso está expulsando a esa gente local. Y por otro lado, pues también hay una escasez de oferta de la vivienda en alquiler. Vosotros lo sabréis muy bien como la agencia inmobiliaria que sois, que con mucha implantación, pues sabréis que la oferta ahora mismo es súper reducida comparada con la que había hace unos años.
También requiere de un análisis profundo, porque ¿por qué no hay pisos en alquiler? ¿No? Porque pisos sin gente viviendo dentro los hay, es decir, hay pisos vacíos, ¿no? Pero si el propietario no tiene seguridad a la hora de poner su piso en el mercado, no tiene seguridad jurídica, pues obviamente decide otras fórmulas, ¿no? Una puede ser dejarlo vacío, si no necesitas esa renta, ¿no?, dentro de tus ingresos para vivir, pues no lo pones en el mercado de alquiler, o buscas otras soluciones como pueden ser las viviendas de uso turístico, ¿no?, que al final, bueno, pues si no te pagan, pues no te pagan 2 días, ¿no?, pero no vas a estar años, ¿no?, hasta que puedes recuperar la vivienda. Y eso pues está haciendo que la gente tampoco se pueda permitir un alquiler, porque los pocos pisos que hay están en los precios desorbitados, ¿no? Bueno, pues, supongo que vosotros lo tenéis muy analizado, pero encontrar un piso en Gijón por menos de 700 euros o 800 euros, pues es imposible. Sí, lo comentamos el otro día. Hay, bueno, a fecha de hoy me parece 380 viviendas anunciadas en alquiler, de las cuales por debajo de 650 euros hay 13 viviendas. Bueno, del hecho, por lo menos el ayuntamiento enarbola la bandera de intentar hacer algo a través del plan Gijón Confía Alquilando, en el que unas cuantas inmobiliarias de Gijón vamos a apoyar para intentar ofrecer vivienda en ese plan, para que se ofrezcan con la garantía, ¿no?, que el ayuntamiento ofrece de esa, digamos, ese seguro, ¿no?, donde esos 3 años, los 3 primeros años están cubiertos, y durante los 15 meses desde que se produzca el siniestro va a haber una posibilidad de que el ayuntamiento abone esa renta, ¿no? Y de alguna manera es algo positivo, ¿no? Y yo creo que aquí el quid de la cuestión es: podemos seguir, el diagnóstico es correcto, pero tenemos que tener una acción inmediata. Acción inmediata, ¿cómo podemos aumentar la oferta de forma inmediata al mercado? Una es intentando, como dices tú, trasladar seguridad al propietario, pero por otra parte también es, con independencia de eso, es trasladando y creando viviendas y transformando quizás oficinas o locales en viviendas. En ese aspecto, también, ¿qué opinión tenéis? Sí, pues, obviamente la solución a este problema no pasa por una acción maravillosa que es como tocar la varita mágica. No. Esto requiere de muchas acciones que den una solución global al problema. Una de ellas, la acabas de mencionar, es el programa Gijón Confía Alquilando, que desde Vivienda han liderado en conjunto con vosotros, con las inmobiliarias, y que acaba de ser estrenado, y que la verdad que esperamos que funcione muy bien, porque tiene visos de ello, y además yo creo que se ha hecho un buen trabajo. Y luego, obviamente, aparte de sacar de los pisos que ya existen, que salgan al mercado, que son medidas como esta, necesitamos que se construyan más pisos, ¿no? Insisto, más pisos protegidos, porque de hecho el año pasado en Gijón se construyó la mitad de toda la vivienda nueva que se construyó en Asturias. O libres a precio tasado. Es decir, que al final, sí, bueno, cuando vemos una solución a un determinado target de salario. Eso es. Bueno, yo siempre utilizo la denominación protegida, pero en realidad, hoy en día, teniendo en cuenta los costes de construcción, lo más fácil es que se pueda construir vivienda concertada, que no deja de ser esa vivienda que no es libre porque tiene un precio tasado, pero tampoco es la de protección oficial que comúnmente hemos conocido. Y por eso el Ayuntamiento de Gijón pues no se ha limitado, porque a ver, hay que recordar que las competencias en materia de vivienda no son municipales. Un ayuntamiento no las tiene el Estado, pero principalmente la comunidad autónoma. Ante eso, nosotros podemos decir, bueno, pues como no es nuestra competencia, pues nada, si el Principado nos pide ayuda con algo, se lo hacemos y ya está, y con eso cubrimos el expediente. No. Desde el Ayuntamiento de Gijón hemos dado un paso al frente. Y no solo es que hayamos lanzado este programa de Gijón Confía Alquilando, sino que llevamos ya más de 1 año y medio con el Plan Llave. ¿Qué es el Plan Llave? Bueno, pues el Plan Llave es lo que nos permite llevar la competencia municipal al extremo. Es decir, ¿qué necesitan los constructores para poder construir vivienda? Suelo. ¿Tiene el ayuntamiento suelos edificables? Sí. ¿Qué hace con ellos? Nada. Yo cuando me puse un poco a diseñar el plan, digo, vamos a ver, si tenemos desde hace décadas suelo residencial muerto de risa, parado, suelo para vivienda libre. Bueno, pues ¿qué hacemos? Lo condicionamos a que lo que se construye ahí sea vivienda a un precio tasado y lo ponemos en el mercado. Los constructores pagan por ello, obviamente, mucho menos de lo que pagarían si fuera libre. Es decir, el ayuntamiento prescinde de unos ingresos importantes que podría, hoy en día que no hay mucho suelo, como seguramente luego hablaremos, pues podría ingresar un dinero importante que luego dedicar a otras cosas. No. El ayuntamiento lo vende a un precio muy por debajo del mercado para que se pueda hacer en él vivienda a precio tasado. Solares que están por toda la ciudad
y que, bueno, pues como digo, ponemos en el mercado para que se haga vivienda. En un primer momento, en la fase 1, la pensamos para vivienda que sea vendida, pero este año vamos a tener novedades en ese sentido, donde no solo vamos a trabajar con esa línea, sino también para vivienda que sea luego destinada al alquiler. Eso no lo ha hecho ningún otro ayuntamiento en Asturias. Solo lo hemos hecho nosotros. Señal de que, bueno, obviamente es la ciudad más importante del Principado de Asturias y tiene que liderar. Y lo Pero hace. sí lo están haciendo otras ciudades en España, como por ejemplo Madrid Sí, sí, y pues. demás. Estamos hablando hablando también con responsables de vivienda en Madrid, hablaban el modelo de no venta de suelo, sino concesión a 50 años, a 70 años. Digamos que es menos gravoso porque al final el Estado, o en este caso el ayuntamiento, no pierde el patrimonio de forma en el momento de la transmisión, sino que se conserva ese derecho, ¿no? Durante cuando finaliza el derecho de concesión. ¿En ese aspecto habéis Sí, pensado y trabajado en ello? precisamente cuando decía que este año va a haber novedades, me refería precisamente a ese modelo, ¿no? Lo que se llama la concesión de un derecho de superficie a 50, 60 o 70 años para que se construya vivienda y luego se destine al alquiler. Tiene una ventaja para el ayuntamiento, que es verdad que no se desprende del solar, pasado ese tiempo, que no veremos ni tú ni yo, pero llegará en algún momento, se recupera la propiedad para el ayuntamiento, es decir, para los gijoneses, pero por otro lado tiene también desventajas y es que es un modelo que simplemente conceder el solar no funciona. Es decir, hay que darle una inyección económica importante, ¿no? Y ahí es donde, bueno, yo creo que este año, una vez que el gobierno de España, en diciembre del año pasado, fíjate que tuvieron 12 meses para hacerlo, lo hicieron a mitad del último mes del año, con lo cual nos dejaron un poco margen para hacer el año pasado, nos flexibilizó las reglas fiscales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los ayuntamientos, un ayuntamiento como el de Gijón, perfectamente saneado, que tiene capacidad económica, se veía constreñido constantemente porque el gobierno de España, ese gobierno que no tiene presupuestos a nivel nacional, que está endeudado hasta las trancas, pues ellos hacen una cosa, pero luego los ayuntamientos nos exprime y nos atornilla, ¿no? Y no nos dejaba, por ejemplo, el ayuntamiento de Gijón, pues 20 y tantos millones de euros de remanentes del año 2024, pues no se podían utilizar para nada. Nos obligaban a amortizar deuda. Bueno, pues ahora, como decía, desde diciembre del año pasado nos van a permitir poder destinarlos a ciertas cosas. Entonces, bueno, pues estamos estudiándolo y insisto que dentro de poco podremos tener noticias en ese sentido y vamos a poder también trabajar esta línea para que se construya. También incluso sobre suelo dotacional, Sí, ¿no? sí, porque ahí no hace falta que sea solo suelo residencial, sino que la modalidad de alojamiento dotacional existe desde la modificación reciente del TROTU y nos habilita también a poder hacer eso. Hay cosas que no dependen de nosotros, como Mm. puede ser en este caso la competencia de vivienda, porque es competencia del Principado. Y no depende de nosotros ofrecer garantía jurídica a los propietarios, porque depende de una ley de arrendamientos urbanos a nivel estatal. Pero depende de nosotros dos cosas, normativa y planeamiento. Mm. En este caso, normativa, cambios de uso. De oficinas a viviendas o de locales a viviendas. Mm. Además, está muy en boga. Quizás no la solución ideal, ¿no? Porque no es la adecuada para que se destruye Mm. tejido comercial, porque, bueno, evidentemente ya no va a haber tejido comercial, pero por otra parte sí que, bueno, la Unión de Comerciantes ahí tiene lo que hablamos, ¿no? Alguna divergencia en el sentido de que no les gusta un poco que se destruya, ¿no? Pero por otra parte, y ellos valoran que se hagan cambios de uso, sobre todo de forma inicial, de oficinas a viviendas, donde realmente, bueno, pues quizás también ahora mismo hay edificios únicos de oficinas donde, bueno, tenemos que, para hacer el cambio de uso, primero tiene que ser la última planta, pero en cambio la planta segunda, si la última planta es oficina, no puedes meter un cambio de uso a la segunda. Es decir, eso sí que depende del ayuntamiento. En ese aspecto, ¿qué opinión o cómo estáis trabajando en ello? Sí, pues es una línea muy interesante, ¿no? Que no nos va a dar la solución al problema, pero es una de esas pequeñas cosas que sumada a las demás, pues puede ayudar, ¿no? Yo creo que, como en casi todo, en el equilibrio está la virtud, ¿no? Es decir, yo creo que nos equivocaríamos radicalmente si de repente hiciéramos una tabla rasa y cualquier local comercial pudiera ser transformado en vivienda. Y de la misma manera nos equivocaríamos muchísimo si lo limitáramos de una manera total, ¿no? Entonces, aquí hay dos cosas. Una, lo que nos habilita la normativa vigente. Y dos, lo que podríamos hacer de cara a futuro. La normativa vigente, bueno, pues hay reglas estatales y autonómicas que hay que cumplir, lógicamente, y luego está la municipal. El plan general que tiene Gijón es un plan general reciente, que afortunadamente Gijón tiene un plan general reciente, porque
Si no llega a ser, porque en el año del 15 al 19 se trabajó intensamente en tener ese plan general, tendríamos un planeamiento del 99. Hay que recordar que con los gobiernos anteriores socialistas elaboraron 2 planes generales que fueron anulados por la justicia. Y una ciudad que no tiene un planeamiento vigente no se puede desarrollar. Hay que recordar aquí a Fernando Couto, amigo, y creo que ha hecho un trabajo importante en el desarrollo y sobre todo en aunar a los diferentes partidos políticos para que el plan de ordenación que tenemos ahora mismo haya sido de consenso. Así es, y va a hacer alusión yo a Fernando, que además sé que es amigo de los dos y no he llegado porque lo has dicho tú, por supuesto. Yo además fui compañero de Fernando en aquella corporación del 15 al 19 y vi lo que él trabajó y conseguir aprobar un plan general con el voto a favor de todos los grupos políticos, solo uno, excepto el PSOE, que entiendo que fue por un tema más político que otra cosa, ¿no? Pero bueno, el resto de la corporación, desde Podemos, Izquierda Unida, hasta el PP, sí, con gobierno de Foro y con todo lo que hay por el medio, pues fue un éxito. Fue un éxito y eso nos permite tener un planeamiento vigente. ¿Qué pasa? Que en aquel momento, 2019, aunque sea reciente todavía, para ser un plan general, no existía el problema que hay con la vivienda ahora. Por lo tanto, el cambio de uso no era una medida que, por así decirlo, era necesaria, claro. El COVID lo cambió todo. Entonces no lo facilitaba demasiado, ¿no? Entonces hay limitaciones, ¿no? ¿Qué nos dice el plan general? Que tú no puedes generar en un bloque de vivienda colectiva una vivienda unifamiliar. ¿Eso qué quiere decir? Que tú de un local no puedes hacer una vivienda, salvo que esa vivienda se incorpora a la comunidad de propietarios y para incorporarse tiene que tener el acceso por las zonas comunes de la comunidad. Es decir, tendría que tener acceso desde el portal comunitario. Eso es complicado. Sí puedes hacer un local, construir, o sea, adecuar más de una vivienda, porque entonces estás generando una nueva comunidad. Entonces sí, comunidad porque es más de una. Entonces sí se puede hacer. Pero claro, ese local de 50 metros cuadrados que dices, bueno, pues aquí hay un apartamentín que para un estudiante o para una persona que vive sola, tal, estaría genial, pues lo limita. Y eso es la normativa vigente, la actual. ¿Qué pasa? Que eso no quiere decir que tenga que ser la definitiva. Bueno, pues ahora hemos visto que hay un problema, pues podemos impulsar una modificación de plan y podemos llegar a definirlo con mucha más concreción. Por ejemplo, es lo mismo que en un eje comercial, en la calle Corrida, en Juan Álvaro González en el Llano, la avenida Galicia o Argentina en la Calzada, cierra un negocio y se haga un piso. Es lo mismo eso a que en un barrio, yo qué sé, en Natahoyo, en El Coto, en Contrueces, que hay decenas de locales que llevan vacíos en obra según se construyó el edificio hace 3 décadas y nunca ha habido un uso comercial allí. Pues hombre, no es lo mismo. Yo si me preguntas te diría, bueno, pues en Corrida, en Juan Álvaro González, no deberíamos permitir ese cambio de uso, pero sí en todos esos locales que están vacíos, que no hacen nada porque no crean vecindad, ni crean barrio, ni crean nada, sí, y se podría hacer una vivienda sentido común muy digna. Pues yo sinceramente creo que tenemos que hacer impulsar ese cambio para poder entrar a regular. Aquí hay 2 cosas, porque hay un tema de norma de diseño del Principado, que son los 250, pero pues está el metro 20, que es tema local. Sí. Lo hablábamos, ¿no? Es decir, al final metro 20 más 250 son 370, también constriñes un poco a determinados locales antiguos, que además hubo un problema, ¿no? Porque hasta hace poco muchas se vendían con acceso a minusválidos y hubo una aluvión para evitar esa barrera arquitectónica que también se genera, ¿no? Sí, pero siendo estricto, aunque eso es una excepción, si tú haces la vivienda accesible en todos sus parámetros, claro, no solo puedes decir hago la vivienda accesible porque no levanto el 1,20, sino que haces todo, sí. Los huecos, todo lo que tiene que tener la vivienda, pues los interruptores, los enchufes, la cocina, todo lo haces accesible, pues se puede hacer. Y de hecho se está haciendo. Y de hecho, pues la mayoría se están haciendo así. Lo de elevar la altura, bueno, pues es un poco por seguridad. Que quizá a lo mejor 1,20 m pues sea demasiado, pues no voy a decir que no, pero es lo que tenemos. Eso implicaría una modificación de la normativa que tenemos, que eso iría para algo. Claro, una modificación normativa que es importante, la gente no tiene por qué saberlo, una modificación de plan general no es algo que hagas en 15 días. Claro. Son 2 años. Pero, por otra parte, sí, también de la modificación del plan de ordenación tenemos un tema superior, que es la LOITA, a nivel de Principado. Entonces, hablando con compañeros tuyos, es que ni está ni se espera que el plan de ordenación se modifique a corto plazo porque posiblemente en 1 año o en 2 años venga una ley autonómica que constriña todos los planes de ordenación. Bueno, nosotros hemos hecho una modificación del plan, por ejemplo, recientemente, 2 concretamente, las hemos hecho y ya están vigentes. Entonces, bueno, tampoco vamos a... Es decir, si nosotros queremos que hay que hacerlo, lo haremos. Si luego alguien que no somos nosotros nos constriñe, pues bueno, nosotros por lo menos habremos hecho nuestro trabajo, ¿no? Yo creo que esa sería una
una medida acertada. Pero, como insisto, como digo, el equilibrio. Yo he visto proyectos que han presentado al ayuntamiento de un local hacer de repente 7, 8 viviendas y en realidad estaban haciendo casi zulos. Entonces tampoco de cualquier manera, ¿no? Es decir, no puedes hacer infraviviendas. No, no, no. O sea, hay que hacer viviendas, por supuesto, muy dignas y hay una oportunidad a aprovechar todos esos locales que llevan vacíos de mucho tiempo. Y ese es nuestro compromiso. Habíamos escuchado en alguna jornada que habíamos asistido recientemente que en otros países los cambios de uso en locales tenían después un carácter protegido, en otras, en este caso en Austria, ¿no? Claro, la protección de un local comercial cuando se cambia de uso de vivienda no dependería de vosotros, dependería en este caso del Principado, ¿no? Tú has comprado un local comercial que tiene un uso comercial. Cuando se construye un edificio y tiene 8 viviendas, 2 locales, unas zonas verdes determinadas, todo eso está detrás de unos parámetros de dotaciones que son exhaustivos y que te marcan cada cosa. Entonces tú si de repente cambias y alteras la calificación de un local comercial o haces vivienda, estás alterando todo eso. Pero lo estás alterando y no pasa nada. Entonces, algo que en tu jornada escuchamos muy interesante fue esa conferencia de Roberto Paraja, que trabaja de arquitecto en Viena, y lo decía, dice, bueno, esto en Viena se denomina una recalificación, porque tú compraste un local y ahora de repente vas a hacer un piso. Llevándolo al extremo, es el que compró un prau agrario y de repente lo hace edificable, ¿no? Bueno, quizás es un poco extremo esa comparación, pero no deja de ser un poco algo parecido. Dice, ahí solo se permite si es para hacer vivienda protegida. Es decir, comprar un local... esa competencia sería Sí. del Principado o sería vuestra. Bueno, yo creo que ahí necesitaríamos apoyo del Principado. No creo que el Ayuntamiento pueda condicionar el uso de vivienda protegida. Normativa, planeamiento. Sí. Es la segunda parte. Tenemos 2 tipos de planeamiento, es decir, para poder hacer crecer la ciudad y desarrollar suelo finalista, ahora mismo tenemos, dada la incertidumbre que hay en el mercado, ningún promotor quiere desarrollar un suelo porque en 2, 3, 4 años, más el año y medio de construcción, más saber dónde estamos todos, ¿no? Entonces la gente dice, yo puedo estimar un ciclo económico en 1 año y medio, de 2 años como mucho, más no me atrevo. Entonces, claro, ahí nos encontramos con un problema. Ya no existe, bueno, el SOGEPSA o no sé si está o se la espera, pero claro, entes urbanizadores. Lo estáis haciendo muy bien en la pecuaria, urbanizando un terreno que creo que va a cambiar la ciudad. Yo creo que todavía la gente no es consciente de lo que va a poder transformar realmente a nivel de servicio ese entorno, que es uno de los lugares más privilegiados de la ciudad, ¿no? Tanto a nivel diario de trabajo como a nivel de estudiantes, como, bueno, pues sobre todo también de polo de atracción, ¿no? Lo habéis hecho vosotros en un tiempo récord, habíais hablado de diciembre, estamos en febrero y bueno, más o menos estáis cumpliendo porque las palas están ahí a tope. Hablaste de 20 millones de euros de coste de las 3 fases, más o menos, pero bueno, vais a recuperar cerca de 4 millones, 3 millones y pico de la venta de una parcela, pero hay unas cuantas parcelas más por ahí que no sé si dan venta o concesión. Es decir, no sé si perderá dinero el ayuntamiento o no. Entiendo que, bueno, compensará la venta del suelo con el coste de urbanización. Pero es que si no hubierais sido vosotros, eso nadie lo hubiera hecho. ¿Esto mismo no se puede aplicar para vivienda residencial? Poder sí es posible hacerlo, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, no hay precedentes de que se haya hecho. Sí es verdad que, aunque lo hayamos hecho en un tiempo récord, ha sido, digamos, el cambio de fases de la urbanización, porque había una parcela que no era nuestra y las cambiamos, y lo que fue luego la obra de urbanización, que es cuestión de días que nos la entreguen, pero esto empezó en el año 2015-2016. Tuvimos que obtener a través del Principado unas parcelas, otras comprárselas A la Seguridad a Social, la ¿no? Tesorería General de la Seguridad Social, y eso ha sido un trabajo de muchos años, ¿no? Y ha tenido un esfuerzo económico muy, muy importante. Entonces, ¿el ayuntamiento podría hacerlo? Bueno, pues a lo mejor podría meterse en una, ¿no? Pero es que en realidad, y aquí es lo más importante que hay que mencionar en cuestión de suelo, es decir, ¿hace falta suelo para construir viviendas? Sí, pero el plan general de Gijón ya tiene mucho suelo residencial que no está desarrollado. Miles de viviendas, miles de viviendas. Concretamente, mira, solo en un ámbito, solo en Ecojove, hay 2.000 viviendas que están paradas en el Principado de Asturias. Algo menos, ¿no? 1.600. Creo que son 1930, algo así. Dije 2.000 por redondar un poco. Hay un convenio caducado con el Principado. Sí. Pero eso está. Hay un problema con una hipoteca de la Sareb. Bueno, hay un tema complejo, ¿no? Pero vosotros podéis solicitar al Principado que digamos, vosotros a nivel municipal podéis instar a que esa unidad o que ese desarrollo, ese convenio se renueve.
Sí, sí, bueno, y de hecho lo hemos realizado. Entonces hemos recibido a constructores que vienen al ayuntamiento a decirnos, por favor, ayúdennos, tenemos suelo ahí, queremos hacer pisos protegidos. Pero el Principado lo tiene parado. ¿Por qué? Bueno, pues porque ellos dicen que no sé, que la vivienda protegida no debe estar concentrada toda en una misma zona de la ciudad. Y estamos de Los acuerdo. famosos guetos. Eso es, estamos de acuerdo. Pero cuando tenemos un problema como el que tenemos, que hay una necesidad tan acuciante de vivienda, yo creo que la solución, es decir, el desarrollarlo, tiene que estar por encima que pararlo. Nosotros que le dijimos, si no os gusta cómo está concebido, no cámbielo. No hagan 1900 protegidas, haz 1000 y 1000. O cualquier combinación posible entre todas. Pero vamos a lanzarlo. Porque si no, tenemos la principal bolsa de suelo sin edificar, la tenemos ¿Y qué paralizada. respuesta habéis tenido del Principado? Bueno, vamos a tener una reunión próximamente donde espero que nos den alguna solución. De momento no hemos recibido ninguna respuesta. Sí, la respuesta fue que sí que lo querían hacer, pero no ha habido movimiento y hace más de un año de la última conversación. Y luego, pues, por ejemplo, hay todavía ámbitos en Gijón, como por ejemplo en el entorno de Nuevo Gijón, donde hay, bueno, pues 2000 y pico viviendas también en total, entre todos los ámbitos por ahí, que tampoco están desarrolladas. Algunas están en marcha y otras están paradas, ¿no? Entonces, bueno, claro que el ayuntamiento puede entrar a ser un agente urbanizador, puede modificar el plan, puede crear nuevos suelos, pero si los que hay no se están desarrollando, tampoco tenemos garantía de que vayan a ocurrir lo que... Unidades, Sí. ¿no? El plan de ordenación, bueno, pues hay planes especiales, pero también hay unidades y ámbitos en las que hay, digamos, bueno, desarrollos que igual van a ser muy complicados porque hay mucha vivienda particular de mucha gente donde está viviendo, Sí. ¿no? ¿Podría el ayuntamiento instar el desarrollo de esa junta de compensación también para decir, oye, hay esta necesidad en la ciudad, quiero instar esta junta para crearla, o sea, de motu propio, eso lo puede desarrollar el ayuntamiento? Podría hacerlo. Por ejemplo, hay un ejemplo muy claro que es en Atahoyo, justo al sur de Navalazul, donde estamos haciendo Navalazul, pues ahí, bueno, pues seguro que mucha de la gente que nos está viendo conoce esa zona, que hay pequeñas casitas, era como una antigua incluso casi ciudadela y demás. Ahí, por ejemplo, el Principado también nos transmitió su interés de querer entrar ellos a hacerlo, pero tampoco conocemos que lo hayan desarrollado, ¿no? Y bueno, pues tenemos, por ejemplo, en torno de Ceares, donde Cerámica Gijonesa, pues ahí están proyectadas 300 y pico viviendas que están avanzando. En el Rubiera Predisa hay 1000 viviendas. Como decía Nuevo Gijón, hay en torno a 2000 y otras 2000 en Ecojove. Eso mencionando 4 cosas. Pero Entonces, bueno, siempre vas a depender del Principado para que califiquen y que ahí haya un convenio para desarrollar bueno, esas viviendas. en Ecojove, en el resto, no. Las demás no. No obstante, estamos hablando de planes que, si en el mejor de los casos se da, estaríamos hablando de 2, 3 años mínimo para que esos suelos, año y medio, 2 años, para que esos suelos sean finalistas. Digamos, para que se puedan empezar ya a promover, más el año y medio de construcción. ¿Y qué hacemos Sí. mientras tanto? Sí, es así. A lo mejor no en todos los casos, en alguno puede ser que sea menos, porque hay alguno que puede ser incluso de licencia directa, pero bueno, no cabe duda que los grandes todos requieren de una tramitación urbanística. Pues desde el ayuntamiento lo que podemos hacer es lo que estamos haciendo y lo que, bueno, pues el año pasado, antes hacía mención al plan llave, quedó desierto. Había habido ofertas presentadas por constructores para desarrollar vivienda protegida en Gijón, en esos solares, pero ante la negativa del Principado de revisar el módulo de vivienda protegida, es decir, el precio al que tienen que vender los pisos luego, pues las ofertas se retiraron. O se sube el precio módulo o llega el dinero del plan estatal para que Claro. financie ese tercio a esos 600 Pero euros metro ¿dónde cuadrado. está el plan estatal? Hasta finales de año, si Dios quiere, vamos, imposible. Ya nos lo decía Anselmo el otro Claro. día, que hasta en el Consejo de Ministros, en el momento que se apruebe y se dote económicamente, el dinero no llega a la comunidad autónoma hasta octubre del 2026. Pues esa es la situación. Esa es la situación. Con lo cual, o sea, la realidad es esta. Es decir, ahora mismo hay 1.250 viviendas en oferta, en venta, y hay unas 380, 370 fluctuando en alquiler. Y lo que estamos viendo es la compraventa, bueno, parece que con la subida de precios, pues parece que el número de transacciones parece que ahí se estanca, pero en el alquiler todas las semanas está bajando. Y entonces, bien, ¿puede haber algún consenso a nivel político para que por trámite de urgencia se desarrolle lo que tengamos que desarrollar con mayor rapidez? ¿O
piensas que va a ser imposible ponerse de acuerdo con PP, con PSOE, porque al final esto lo comentaste tú, cualquier plan de ordenación, cualquier trámite tan importante como esto, o hay consenso o si no, cada uno tira para su Yo lado, ¿no? estoy convencido de que, primero, dentro del Ayuntamiento de Gijón lo vamos a tener. Y, por supuesto, con el Partido Popular, que es nuestro socio de gobierno, no va a haber ningún problema, estoy convencido. Ahora, con el Principado de Asturias. El Principado de Asturias viene a los municipios y a Gijón también y nos pide que le cedamos algún solar. Vale. Y ellos en ese solar construyen y luego alquilan. Vale. Un ejemplo muy claro, pero que es muy significativo de la realidad, ¿no? El Principado acaba de hacer unas viviendas, está haciéndolas, de hecho, en Grau. 24 viviendas y le cuesta al Principado 25 millones, 5 millones de euros. La cuenta es sencilla. Salen a unos 200.000 euros por vivienda. Sin contar el suelo. Sin contar el suelo. Si le imputas el coste del suelo, estás hablando de unos 250.000 euros por vivienda. Eso hace que el precio del metro cuadrado útil en un piso normal, estándar, 75 metros cuadrados de superficie útil, el precio del metro cuadrado está saliendo a 3.000 euros. Entonces, si al Principado construir le cuesta 3.000 euros, ¿cómo puede ser que el módulo sea 2.124? ¿Qué pretende el Principado? ¿Que los constructores pierdan 900 euros por metro cuadrado para hacer vivienda? Yo creo que se entiende muy fácil. Ellos se amparan en que hay precios módulos en otras partes de España donde el precio es más barato, como por ejemplo Cantabria, etcétera, ¿no? Sí que es cierto, o sea, a lo mejor la fiscalidad en esos sitios tampoco es la de Asturias. Bueno, también, lo que creo que al final hay una consecuencia, creo que también es razonable. Cuanto más subas el precio del módulo, al final haces más inaccesible el precio al ciudadano final, ese que por supuesto, 1.500, pero por eso es necesario que venga el dinero del plan estatal. ¿Qué permite el plan estatal? Mientras el plan estatal no venga, evidentemente tienes que aportarle al promotor esa opción. Porque además hay otro tema. Hay que recordar que en todo el Principado de Asturias creo que hay una o dos personas que se dedican a firmar los contratos para firmar la calificación definitiva, digamos, para avisarlos, solo hay una o dos personas. Igual una promoción de 100 viviendas tardas 11 meses en firmar todos los contratos del Principado, con lo cual hasta que consigues eso, la calificación definitiva, tardas muchísimos meses, muchos intereses financieros y al final le interesa más a un promotor vender o promover una vivienda libre que una vivienda de protección. Eso es obvio. Estoy de acuerdo. Y volviendo a lo del Principado, el Principado solo se está centrando en eso. ¿Nosotros qué le decimos? ¿Le podemos ceder suelo? Por supuesto. Yo entro en tu plan, te cedo suelo, pero tú también tienes que entrar en el mío. ¿Por qué? Porque si tú tienes que destinar 5 millones para hacer 25 viviendas, con el modelo del Ayuntamiento de Gijón, con 5 millones de euros vas a construir 200 o 250. Entonces, como se trata de solucionar el problema a la máxima gente posible, pues intentamos desde el Ayuntamiento de Gijón que ellos también nos ayuden. Hasta ahora no han querido. No han querido porque el Plan Estatal de Vivienda anterior únicamente se dedicaron a hacer obra nueva o a dar ayudas al alquiler. Pero hay 9 o 10 líneas de trabajo. Entonces le decimos, vamos a por todas. Vamos a por todas. ¿Qué pasa? Que si en el gobierno de España están 2 años para aprobar el Plan Estatal y en el de Asturias se quedan en lo que se quedan, pues claro, el Ayuntamiento de Gijón puede tener mucha voluntad, muchas ganas, pero todo no lo puede hacer. Bueno, habíamos hablado antes también que bueno, la previsión de Gijón es de crecer. Al final es una ciudad que no se va a quedar estancada. Tenemos proyectos brutales en la ciudad, como por fin, ¿no? Ampliación del el Hospital de Camueñes, desarrollo del nuevo hospital privado en la zona de Nuevo Gijón. Tenemos, por otra parte, pues la universidad privada que va a llegar y, bueno, pues de alguna manera también va a generar empleo. Las empresas relacionadas con el metal, el tema de defensa, que, bueno, esperemos que apuntale un poco el riesgo que tenemos con Arcelor, ¿no? De cierres de altos hornos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay una pujanza en la ciudad que creo que más después que Gijón sigue siendo un destino donde realmente hay un mercado de personas de 60 años en la ciudad, en España, que están comprando lo que ahora es su segunda residencia, pues hay viviendas vacías, pero dentro de unos años esas viviendas igual no van a estar tan vacías porque va a ser su primera residencia. Entonces, esa pujanza está ahí. Y para salirnos ya un poco porque bueno, ya vamos pasando los minutos y aunque la conversación es muy interesante, tenemos que ir ya centrando otros temas, que son los proyectos. De todos los que tenemos en Gijón, estamos hablando mucho de Gijón Azul y demás, de Naval Azul, pero tenemos de todo lo que hay, por ejemplo, Tabacalera.
Está, entre comillas, a punto caramelo esto. En tantos metros que tenemos ahí, a un ciudadano yo creo que de los gijoneses, yo creo que se han perdido ya. ¿Qué va a ser? ¿Museo? ¿Qué va a ser Tabacalera? ¿Qué usos vamos a darle Bueno, a ese espacio? efectivamente, en Gijón hay proyectos muy interesantes que van a permitir que se generen, y no exagero, en los próximos 5 o 10 años, de 6 a 8 mil nuevos puestos de trabajo y la mayoría industriales, es decir, buenos puestos de trabajo. Tenemos la llegada de Indra, tenemos todo lo relacionado con la ampliación del parque científico en la pecuaria, que la Universidad Europea va a construir su campus, va a empezar de manera inminente y donde van a contratar a muchísima gente. Tenemos Naval Azul, donde se va a crear el parque empresarial de industrias azules, y luego están los proyectos que están muy cerca de materializarse. De hecho, bueno, en la Zalia ya se ha hecho la primera reserva de suelo para lo de Sunwave, y en la Autoridad Portuaria de Terrenos Portuarios está previsto o está cerca de tomar la decisión final, pero nosotros somos optimistas de que llegue un Micore para la fabricación de componentes de baterías de coches eléctricos. Estamos hablando de unos proyectos enormes, ¿no? Y obviamente hay que dar solución para que... Esperamos que mucha gente que acabe trabajando allí sean de Gijón, pero también va a haber mucha gente que va a venir, obviamente, a vivir a Gijón por tener un trabajo ahí. Y tenemos, y está responsabilidad de todos, que vivan en Gijón, ¿no? Desde luego sería un fracaso si conseguimos que vengan todos esos proyectos y luego tienen que irse a vivir a otros concejos, ¿no? Y trabajamos para eso. Ahora, Tabacalera. Bueno, pues tenemos la suerte de que hace muy pocas semanas hemos adjudicado las obras del mayor proyecto cultural de la historia de Gijón, hecho por el ayuntamiento, ¿no? 21 millones de euros. 3,5 se van a ejecutar este año 2026. Y yo creo que deberíamos de conseguir que no sea un museo más. Es decir, no vas a destinar 21 millones de euros. Ya hemos invertido 4,5 más en nuestra anterior etapa para las obras de consolidación, para exponer lo que ya, bueno, pues ya posee Gijón. Tenemos que conseguir que sea un centro de arte de verdad, ¿no? Y obviamente habrá espacio para contar la historia de la ciudad, habrá espacio para que reordenando todas las colecciones museísticas y pictóricas y escultóricas de Gijón, todas estén expuestas y no en almacenes como hasta ahora. Pero también tenemos que conseguir tener una gran sala de exposiciones que permita que Gijón vengan obras de referencia a nivel mundial y de vanguardia, ¿no? Pues hablando claro, ¿qué queremos? Bueno, pues que haya Goyas, que haya Grecos, que haya pues expresiones artísticas del máximo nivel, de las que vamos a ver a Londres o a Madrid, pues que puedan también estar en Gijón de manera temporal, ¿no? Y sinceramente creemos que eso es perfectamente posible, y nos quedan muchos meses de obra, porque es una obra importante, compleja, en un edificio protegido, en un barrio BIC y con muchas cuestiones arqueológicas que salvaguardar, pero es un proyecto, la verdad, extremadamente ilusionante. Creo que el mayor edificio que tenemos en Gijón es la Universidad Laboral, pero la ¿Y de competencia... España? Hasta que se hizo la T4. Correcto. Lo que sí que pasa es que esa gestión es del Principado, con lo cual el Ayuntamiento ahí tenemos poco que decir, ¿no? En estos premios concretamente que se entregaron, concretamente estaba la Fundación Botón, y decían, caray, no tenemos un espacio prácticamente para dar servicio. Quizás ahora mismo en Tabacalera no solo podréis tener exposiciones, sino que igual tenéis también metros de sobra para darle a los ciudadanos, a aquellos que necesiten, o se había hablado de semillero de empresas relacionadas con la cultura y demás, ¿no? Para intentar generar empleo, ¿no? Industria creativa y cultural está previsto que pueda estar allí, va a estar el Festival de Cine, va a haber el Piñol, se va a reorganizar también allí, y también va a haber un auditorio multidisciplinar que va a permitir pues que se puedan celebrar espectáculos, conferencias, congresos de todo tipo, ¿no? Es decir, va a ser un gran contenedor relacionado con la cultura. El hecho de decir que si va a ser una asociación o no, bueno, pues yo ahora mismo creo que es prematuro decirlo, pero sí es verdad que el incorporar ese edificio tan grande con tantos metros al patrimonio municipal va a permitir reorganizar otras cosas que, sea yo o no, pues puede ser que haya... Darle más posibilidades a la gente que lo necesita. Así el botón se lo merece. Por otra parte, tenemos todo lo que es el plan de vías, ¿no? Es decir, vale, queremos que venga gente. Hemos notado, lógicamente, a pesar de todo el tema
del ferrocarril, ¿no? Que estamos viendo tan dramático, ¿no? Pero bueno, sí que ha habido una conectividad con Madrid que, bueno, ha mejorado en algunos casos, no siempre, pero bueno, ha mejorado bastante acercado a Asturias o Gijón a las conexiones aéreas de otras partes, ¿no? El aeropuerto de Asturias cada vez tiene más turistas, más vuelos y demás, y esto se nota. Nos queda, bueno, pues nuestra estación de tren para poder conectar la ciudad y después, bueno, pues esto ya es otra competencia seguramente con el tema de las autopistas del mar, que igual no compete en esta conversación, pero lo que es el plan de vías es un tema que ahí está. El otro día vimos ejemplos que se están desarrollando en otras comunidades, como en el caso de Santiago Mellares en La Rioja, que lo están haciendo muy bien, a pesar de bueno, dificultades, porque han esto supuesto también 20 y pico años de trabajo. Hablaba Javier Fombella también, ganador de bueno, un premio internacional de arquitectura, ¿no? Que bueno, lo tenemos en Gijón, sobre la posibilidad también de ganarle más metros de edificación a futuro a la ciudad, ¿no? En un plan que va a ser complicado, ¿no? Porque ya está aprobado el que está, pero también sería muy interesante. Se habló del polígono Moragaray a futuro, ¿no? Es decir, que cómo podemos trasladar esa parte industrial a otra zona que también es muy compleja, ¿no? Porque tienes que trasladarle a empresarios que tienen su implantación de sus empresas ahí a otro lugar. Pero creo que es un tema muy interesante que también requeriría ese consenso, porque vosotros, bueno, estaréis aquí en el gobierno X años, vendrá otro gobierno y pues tiene otra idea y cambia Sí. esta idea, ¿no? Fíjate hasta qué punto que nosotros, cuando nos fuimos en el 19 a la oposición, a la vez que aprobamos el plan general, aprobamos la firma del convenio del plan de vías, que fijaba una estación intermodal en el entorno del Museo Ferrocarril totalmente soterrada, muy al estilo de lo que Santiago Millares presentó el otro día en vuestra jornada. Unos 4 años después, pues hubo un gobierno en Gijón que se dedicó a no respetar ese consenso y a querer cambiarlo, y de hecho lo cambió. Y la estación que se va a hacer en Gijón, esperemos que la veamos también, ¿verdad, César? Esa estación, pues ya no va a ser soterrada, ya no va a ser en el museo, va a ser en Moreda y va a ser en superficie. Bueno, nosotros ya dijimos que no vamos a intentar recuperar el proyecto anterior, que objetivamente para mí era infinitamente mejor. Pero bueno, no vamos a hacer que Gijón pierda ni un minuto más. Vamos a respetar el proyecto actual. Pero como siempre que ve que otra administración está en el juego, todo se dilata. Nosotros podemos hablar de los avances como decíamos antes, en Naval Azul, de la ampliación del parque científico, de todo aquello que depende del Ayuntamiento de Tabacalera, pero en cuanto llega el Principado o el Ministerio, aquí se para. ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, Gijón y Madrid, pues la verdad, no les importamos demasiado, ¿no? Al final, mientras la gobernabilidad de España depende de otros territorios, como puede ser Cataluña o el País Vasco, pues lo que llegue o no llegue aquí, pues no veo al ministro Óscar Puente, que desgraciadamente estos días, lógicamente, no está para pensar en Gijón porque tiene cuestiones mucho más relevantes encima de la mesa, pero el resto de su tiempo tampoco nos ha dedicado muchos minutos, la verdad. De hecho, bueno, pues hay que ver el plan el vial de Jove, ¿no? Pues llegaron las elecciones, prometieron un vial de Jove soterrado para llevar los camiones, los más de 1000 camiones diarios que van al puerto, a la autoridad portuaria de Gijón. Pasaron las elecciones y dijeron que no se podía hacer. Y nos quedamos, bueno, pues nos engañaron a todos, ¿no? Bueno, pues ese es un ejemplo más. Ahora, en el plan de vías, pues hombre, yo tengo la esperanza de que este año se empiece la demolición del viaducto de Carlos Mars, que nos permita urbanizar la zona inferior del viaducto, adecentar toda esa parcela que está entre el Solarón y la estación provisional y que por lo menos podamos dignificar un poco toda esa zona. Sí, porque para que la gente lo entienda, ¿no? Es decir, cuando alguien llega a Gijón puede llegar por tierra, mar o aire. Si viene por tierra y entra por tren, se encuentra una situación desoladora, con basura, con indigentes, con incluso alguna fallecido, ¿no? Gente que vivía en una tienda de campaña ahí, o sea, pero el problema es que ese terreno es de Adif. Sí. Vosotros tenéis que pedirle a instar a Adif que cada X tiempo limpie eso hasta que realmente eso se ejecute. Y lo hacemos, pero es cierto, igual que el Solarón, la parte que está hoy en día como zona verde, esa zona sí que es de todos los socios de Gijón al Norte, es decir, ahí el Ayuntamiento tiene un cuarto, otro cuarto del Principado y un 50% del Estado. La otra, la que está degradada, es 100% de Adif, ¿no? Entonces, por eso tenemos muchos más problemas a la hora de que esté. Lo que pasa es que, bueno, sí es cierto que si conseguimos que, como está presupuestado y como, bueno, pues, ha dicho que el secretario de Estado que iba a ser, deberían licitar la demolición este año y, por tanto, que se pueda empezar ya las obras de demolición y de adecuación de lo demás.
Y en paralelo, que se acaben de redactar los proyectos de todas las piezas, estación intermodal, prolongación del túnel desde el Museo del Ferrocarril hasta Moreda, prolongación del túnel desde Viesques hasta el Hospital de Cagüeñes, construcción de las estaciones intermedias, etc, etc, etc. Esos 800 y pico millones de euros que todavía quedan por invertir. Está claro que hemos hablado de movilidad, hemos hablado de proyectos, pero por último ya en la parte de envejecimiento poblacional, está claro que la ciudad está sufriendo algo brutal, ¿no? Estamos hablando de, somos la sexta ciudad de aquellas de más de 50.000 habitantes, que es la sexta más envejecida, pero en el año 2030 seremos la comunidad de Europa más envejecida, ¿no? Entonces, es una situación no menor que posiblemente, bueno, pues a nivel familiar me ha tocado pues irme por residencias de ancianos con familia y demás, y ves un poco la saturación de residencias de ancianos. Saturación del hospital. Hay una previsión de ampliación del hospital que, bueno, de alguna manera está, bueno, un poco Otro ejemplo. atascada, ¿no? Pero sí, ojalá se amplíe el hospital algún día y que tenemos algún tipo de previsión también para toda esta parte de envejecimiento a nivel dotacional o a nivel de usos, por ejemplo, el tema de las residencias o los co-livings, etcétera. ¿Tenéis algún tipo de previsión al respecto de poder impulsar en esa línea? Bueno, yo creo que el diagnóstico que has hecho no es el ideal, pero es el correcto, es el que tenemos, ¿no? Asturias y Gijón tienen un crecimiento vegetativo negativo desde hace muchos años. Es cierto que en los últimos años estamos observando que la ciudad crece en población, pero por la llegada de inmigración. Por la llegada de la inmigración. Y bueno, pues eso evidentemente nos dice que la población crece. No sabemos hasta cuándo, pero de momento sí. Pero obviamente hay mucha más población que va a necesitar, pues bueno, asistencia, más cuidados y asistencia, ¿no? Y ahí, pues, lógicamente, todas las administraciones tenemos que estar. Sí es cierto que estamos en la actualidad ultimando los detalles del primer derecho de superficie para un cohousing, donde, bueno, pues una cooperativa de las que hay, pues pueda construir unas viviendas intergeneracionales, donde, bueno, pues puedan llevar una calidad de vida muy alta, con zonas verdes, con espacios comunes importantes, con asistencia. Y esperamos que salga bien, la verdad, porque si funciona, pues es algo que podemos replicar en Cantabria, concretamente, yo creo que fue, no sé si fue en Cantabria o el País Vasco, fue la primera y tardaron 10 años como consecuencia de que esa cooperativa había comprado suelo rústico con la condición de una recalificación, para que no hubiera ningún tipo de historias a nivel de, bueno, pues económicas y demás, pero yo creo que muchas de ellas en suelo urbano no podrían tener cabida por el coste económico que le supondría a los cooperativistas, pero en suelo rústico que se pudiera recalificar con la recalificación específica para ese uso, no sé si en ese nuevo plan de ordenación podríais también tenerlo previsto, ¿no? Es un elemento a tener en cuenta. De hecho, nosotros la que estamos ultimando los detalles es una parcela que es dotacional, con lo cual, pues al ser un derecho de superficie, tiene cabida, ¿no? Urbanísticamente, pero es obvio que no va a haber. Si de verdad es un modelo que funciona, no va a haber suelos dotacionales para cubrir toda la demanda que pueda existir. Por lo tanto, sí, es inevitable que tengamos que, si funciona bien, que tengamos que abordar ese proceso. ¿Y qué pasa entonces con el hospital? Bueno, decía que es otro ejemplo de una obra importante para Gijón que depende de otra administración y que, bueno, pues de momento no está saliendo bien, porque se paró la obra, sigue parada y a ver cuándo se reanuda. Una inversión muy importante. El único hospital de toda la red asturiana que no ha tenido una renovación en profundidad, que es la cabecera de la área sanitaria Quinta, que tiene su sede en la ciudad más grande y más poblada del Principado de Asturias y que, bueno, pues no hay nada más que ir a cualquier otro hospital, ir a Luca, ir a Mieres, ir a cualquier otro hospital y luego ir a Cabueñes y, bueno, pues yo creo que no es muy mejorable eso. Bueno, decimos adiós a la parte de Jesús Martínez Salvador como político y ahora le decimos hola a la parte de ciudadano. ¿Qué es la parte de Gijón o como gijonés? ¿Qué es lo que más te gusta de tu ciudad? Bueno, yo soy un enamorado completo de Gijón. Yo tengo 40 años, los 40 años de mi vida los he vivido aquí, primero en el Llano, Pumarín, y luego en el barrio de Moreda. Y yo creo que Gijón tiene algo, es lo completa que es, ¿no? Es decir, tú tienes el mar, pero es que al lado tienes Montedeva, ¿no? Puedes ir a nadar, puedes ir a hacer una ruta de montaña, puedes bajar en bici, puedes de carretera o de montaña, de las dos, porque para las dos tenemos entornos espectaculares. Tiene una oferta deportiva increíble, cultural también, para todos los públicos. En Gijón todas las semanas ocurre algo.
En verano ya no te digo nada. En verano, es que es imposible en verano que puedas ir a todos los planes que te apetecería ir, ¿no? Y luego yo creo que lo mejor que tiene Gijón, por encima de eso, que ya es mucho, es la gente. Los gijoneses, César, yo creo que es que somos especiales, ¿no? El Y elemento diferencial de muchos de los que se sentaron aquí es precisamente que, bueno, la ciudad es bonita, hay ciudades también maravillosas de España, pero yo creo que el elemento diferencial lo que nos define es el gijonés, ¿no? Y yo creo que es algo que no tiene que perderse, ¿no? Al final sí que es cierto que parece que cada vez, mucha gente dice que cada vez vamos siendo cada vez todos más iguales y demás, pero yo creo que lo que nos definió un poco fue la alegría, el dinamismo, la ciudad cosmopolita, ¿no? Y eso es un poco por lo que tenemos que seguir luchando, ¿no? así es. Si tuvieras, bueno, tú tienes una responsabilidad de una competencia determinada, pero si tuvieras la completa disponibilidad de decir, venga, va, quiero pensar, ¿no? Que tengo la capacidad política para cambiar la ciudad y hacer algo concretamente que piense que vaya a hacer Gijón, pues que se ponga al nivel de Lyon o de Nantes o de, yo qué sé, cualquier capital europea. ¿Qué crees que nos faltaría? Bueno, yo creo que el futuro de Gijón pasa, por un lado, por continuar con el modelo de éxito del parque científico, es decir, el parque científico y tecnológico de Gijón, donde trabajan miles de personas, ahí está concentrado casi un cuarto de toda la inversión en innovación de Asturias, en ese entorno pequeñito, y con el esfuerzo que estamos haciendo para la ampliación, creo que tenemos una capacidad muy importante que es recuperar el talento perdido. Es decir, yo y tú también, y los que han venido un poco detrás más, somos de generaciones que muchos de nuestros amigos están fuera. ¿Por qué? Pues porque no han encontrado un puesto de trabajo adaptado a como se querían ganar la vida aquí, ¿no? Pero sí creo que tenemos la posibilidad y el potencial para que en el futuro, gracias a esa expansión del parque científico, gracias a Naval Azul y gracias al resto de proyectos que, bueno, pues que pueden materializarse, creo que sí podemos aspirar a eso, ¿no? A que mucha gente que se ha formado aquí y que lleva 10, 15, 20 años de experiencia profesional fuera, puede venir con, yo creo que un gran aprendizaje y desarrollarse su resto de carrera profesional aquí, y creo que eso puede darnos un valor añadido increíble. Y luego, por supuesto, que los que vienen detrás, pues que puedan también desarrollarse aquí, ¿no? Lógicamente, yo tengo, como decía, muchos amigos que están fuera y la mayoría anhelan volver a Gijón. Pero claro, quieren venir en unas condiciones buenas, ¿no? Y yo creo que ese es el reto que tenemos y desde luego a mí sería algo diferencial si consiguiéramos. Pues ahí estamos, señores. Tenemos un reto importante y yo creo que, bueno, pues lo hemos dicho creo que en innumerables ocasiones. Yo creo que aquí tenemos ese reto, pero tiene que ser un consenso totalmente político para que eso se logre, porque la pena, ¿no? O sea, cuando vemos otros países, ¿no? No digo China, ¿no? Que llevan 50 años o 100 años de alguna manera trabajando en una misma línea, o si somos capaces de mantener el reto de una ciudad con un plan a 20, 15 años, lo conseguiremos, pero si cambiamos de rumbo cada Cada 4 cuatro, años ¿no? o cada 3 y medio, ¿no? Porque al final siempre Sí, hay sí. medio año, casi un año en el que pues nada, no se hace, ¿no? Entonces yo creo que es un poco el reto, ¿no? El Pues, que os deis la mano a pesar de que unas veces pierda uno, otras veces gane otro, que intentemos luchar por Gijón, que es una ciudad que es lo que nos une, ¿no? pues recojo ese guante y desde luego por nosotros pues no va a ser por lo que no se logre ese consenso. Jesús, gracias por venir y por contarnos un poco todo esto que yo creo que es interesante para los gijoneses. Ha sido un rato muy agradable, así que un Muy placer bien, y esperemos que, bueno, pues que la gente también lo pueda ver muy bien. y si no está de acuerdo con algo, pues también nos lo pueda decir. Genial, pues nada, señores, gracias y hasta el próximo capítulo de Will of Gijón.